Hola. Si miramos en la historia del jazz hacia atrás, hay casos excepcionales que no pertenecen al pueblo negro, sino al pueblo blanco, y más excepcionales todavía si son europeos. De estos casos, quizá el más interesante es el del guitarrista gitano afincado en Francia, Django Reinhardt. De su vida, de su música, de su estilo que influenció a tantos, nos vamos a ocupar esta noche. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Jazz Entre Amigos. Hoy nuestro programa cobrará ciertos tintes poéticos para evocar la ya legendaria figura del desaparecido guitarrista gitano Django Reinhardt. Django nos va a dar, de todas formas, material para más de un programa. En este, por ejemplo, vamos a repasar su vida apasionante, donde las haya, su estilo, contando además con la presencia de uno de sus más aventajados discípulos, el también gitano Rafael Faís. Y en otro programa veremos un poco, con Rafael Faís también, los sucesores de Django, aquellos que mantienen viva la llama o vivo el espíritu de Django Reinhardt. También quiero invitaros esta noche a que nos acompañéis a tierras francesas, concretamente a París, donde se fraguó precisamente la leyenda de Django. Pero antes vamos allá con uno de sus, ya lo hemos mencionado, sucesores más dignos. Rafael Faís, que nos visitaba hace muy poco en el Festival de Jazz de Mallorca de 1984.
las calles, por las plazas de París, Django en sus principios tocaba para ganarse el dinero. Más de una vez seguramente tocaría aquí, en esta Place du Tertre, al norte de París, arriba en Montmartre. Y en cafés como este, por ejemplo, pues desarrolló gran parte de su actividad de músico callejero durante su adolescencia. Porque Django, en el año 31, tenía 21 años, se encontró de pronto cara a cara con una música nueva, la música de jazz. Y como era Django, asimiló ese idioma con la velocidad del rayo. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación nazi, cuando los alemanes habían prohibido el jazz en Francia por considerarlo una música decadente, casi sin querer Django se transformó algo así como en un ídolo, yo diría casi de la revolución y de la resistencia. La juventud, los patriotas, le aclamaban y su retrato, enorme retrato, figuraba pues en las puertas de clubs, de teatros por toda la capital. De todas formas, en años anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial,
Los músicos americanos ya se habían fijado en aquel gitano francés que tocaba jazz como no lo habían oído hasta entonces. Y grabó muchos discos. Grabó con gente como Coleman Hawkins, como Benny Carter, como el trombonista Dickie Wells o como el clarinetista Barney Bigard. En 1953, cuando fallece Django a los 43 años víctima de una congestión cerebral, estaba a punto de ser contratado o en parlamentaciones con el famosísimo empresario Norman Granz, que le iba a llevar para una gira mundial. Django falleció y dejó un legado imborrable y un estilo que han continuado y que realmente es casi una leyenda en estos momentos. A su muerte, el gran escritor francés Jean Cocteau le dedicó unas muy bellas palabras, palabras que describen un poco a su manera, muy poéticamente, lo que es Django, lo que fue ese hombre y su vida. Django muerto es como una de esas fieras apacibles que mueren enjauladas. Vivió como se sueña vivir, en un carromato. E incluso cuando no era un carromato gitano, seguía siendo un carromato. Su alma era viajera y santa, y sus ritmos le pertenecían como las rayas y la fosforescencia pertenecen al tigre. Impregnaban su piel de realeza y le hacían invisible para los cazadores. Pero los cazadores siempre acaban por matar a las fieras apacibles que no quieren hacer daño a nadie. Y entre los cazadores está el cansancio, ese ogro parisino que nos devora. Django se entregaba a todos con generosidad gitana. Tiraba su oro por la ventana y aquel oro no era otra cosa que él. Django Reinhardt fue un ser, yo diría que excepcional e imprevisible. Era un hombre que despreciaba lo que nosotros llamamos las contingencias materiales de la vida, y esa vida la llevaba él como la gente de su raza, es decir, al día, adaptándose a la pobreza sin hundirse, o a la riqueza como un gran príncipe. Su música es muy difícil de catalogar, a veces se le ha llamado jazz gitano. Es un hombre dotado de una intuición musical fuera de lo común, un hombre gran conocedor del idioma jazzístico y que también, era capaz de construir unos arabescos instrumentales de una sutileza increíble. Bueno, así fue como él se ganó a pulso en aquella época la categoría o la consideración de mejor guitarrista de jazz de su tiempo. Yo creo que todavía hoy, a pesar de que, en fin, hay muchos gustos y no se pueden emitir juicios categóricos como decir que es el mejor absoluto, todavía hoy se puede considerar a Django Reinhardt como uno de los más grandes especialistas de la guitarra de todos los tiempos. Django, como mucha de la gente de su pueblo, no tenía una formación al uso, es decir, apenas sabía leer y escribir, mejor dicho, nunca lo supo de verdad. A lo sumo, llegando a la edad adulta, consiguió aprender a escribir su nombre en letras de imprenta. En cambio, su ciencia musical era terriblemente intuitiva, era casi animal. Y bueno, su estilo es y fue inconfundible, incluso para los no iniciados o para los oídos más duros. Con alguien que realmente conoce bien ese estilo y lo disfruta tocando, vamos a dejarles.
La fuerza y al mismo tiempo la gran sutileza que se desprenden de esta forma de tocar la guitarra es impresionante. Lo curioso es que para un instrumento como este que requiere mucha técnica, Django consiguió crear un estilo solamente con 8 dedos. No olvidemos que después de su accidente le faltaban 2 dedos de la mano izquierda. Y él consiguió hacer un estilo. Eso solo se puede definir con 2 términos: mucho tesón y sobre todo mucho amor por el instrumento y también por la música. Su colaborador y amigo, el clarinetista Hubert Rostin, decía, hablando de aquellos tiempos, y precisamente en ese sentido, dice, bueno, la situación hoy ha cambiado, pero en aquella época hacíamos música por el puro placer de hacer música. Hasta la medianoche la música es una profesión. Hasta las 4 es un placer. Después es un rito. Cuando se dicen las primeras misas, el jazz y el insomnio crean frágiles universos que se pulverizan al amanecer. Todos vuelven a su casa. El pianista Raymond Foll, el saxo Hubert Foll y el tercer hombre, el guitarrista que vuelve al pueblo de Samois, cerca de Fontainebleau. Corre el año 1953. Tiene 43 años. Está considerado como el mejor guitarrista del mundo. Se llama Django Reinhardt.
Cada mañana, Django volvía a su casita de Samoa. No se acostaba enseguida. Caminaba un rato por la orilla del río. Compartía unos minutos con los que ya habían dormido y con ellos saludaba a los primeros pájaros y las primeras barcazas. Para él, gitano de Carromato, una casa solo tenía sentido si la carretera se movía ante ella. Para eso tenía el Sena. Criado en armonía con los elementos, el aire, las nubes y todo lo que se mueve y carece de estabilidad como su raza, Django acabó encontrando en Samoa una variante inmóvil de la huida. Su vida había sido una larga carrera, a menudo acorralado, a veces victorioso, con saltos, vueltas, temores y triunfos, como la de un animal. Y aquella misma carrera, ahora más pausada, le impulsaba todavía por instinto a pasearse solo durante horas, y poco a poco le llevaba hasta el lugar donde incluso él, un día, debería pararse. Django había nacido por casualidad en Liverchy, cerca de Charleroi, Bélgica, el 23 de enero de 1910, sencillamente porque la compañía de comediantes en la que trabajaba su madre andaba de gira por allí. Pertenecía a ese pueblo que le roba sus gallinas al hombre y el futuro a Dios. Esa gente que llaman manouche cuando hablan francés, gitanos cuando hablan español, cíngaros cuando hablan húngaro, que se llaman a sí mismos rom, es decir, hombres, y que catalogan de golpe al resto de la humanidad dentro de una única categoría, payos. Django era pues manouche, de buena estatura y más fuerte que la mayoría de sus hermanos, y sobre todo dotado con un talento increíble para la música. Pues si es cierto que la música tiene un papel fundamental en la vida de los gitanos, no es menos cierto que el pueblo gitano no ha dado más Djangos que la ciudad de Salzburgo, Mozart. Con 17 años, el manouche Django, que había aprendido solo a tocar la guitarra, raptaba una bella moza de su vecindario y, habiéndola retenido el número de días fijados por la tradición, se transformaba en su esposo para su gente. Desde aquel momento, Django, jefe de familia, dejaba el carromato para ir a tocar el banjo en los bailes populares y volvía de aquellas incursiones al mundo de la dureza y el esnovismo para refugiarse en su casa con ruedas y en la vida instintiva de su raza, marcada anualmente por la peregrinación a las Santas Marías del Mar. Django no iba a las Santas Marías, pero estaba ligado por toda su sangre a aquella celebración pagana donde una vez al año las santas son elevadas al rango de ídolos. Le gustaba oír de lejos los gritos, las campanas, aquel carnaval sagrado, hasta el punto de que un día intentaría escribir una misa para que aquella fiesta de su pueblo no estuviese acompañada por músicas extrañas. Le gustaba Sara la Negra, patrona de todos los gitanos, que llevan hasta la playa como si se fuera a bañar o fuera a partir de nuevo en su barca o a desposarse en el mar. Como todos los manús,
Django tenía la pasión del juego, y considerando la vida como el juego de los juegos, el juego absoluto y total, le eran necesarias todas las bendiciones del jugador, los talismanes, las martingalas, las señas y contraseñas que le confirmaran la mágica certeza, bien fuera con los dados, en amor o con la guitarra, que iba a ganar. Sin embargo, los talismanes no debieron tener todo el poder necesario. El 2 de noviembre de 1928, al encender una vela cerca de las flores de celuloide que su mujer había fabricado para venderlas al día siguiente en el cementerio, Django pega fuego a su carromato. Salvado de milagro, Django sufre sin embargo horribles quemaduras y su mano izquierda queda tan deformada que parece que la guitarra le será prohibida para siempre. Pero este gran perezoso, este hombre voluble, tiene una voluntad inquebrantable en lo que se refiere a la música. Y para ella, con infinita paciencia, Django reinventa su mano izquierda. Efectivamente, como ya explicábamos antes, a consecuencias de las graves quemaduras sufridas en ese accidente, a Django le quedan solamente estos 3 dedos de la mano izquierda, útiles. Pero Django tiene mucha fuerza de voluntad, por lo menos para las cosas que quiere, y una de ellas es la música. Con mucha paciencia y mucho tesón, como hemos dicho, Django se reinventa toda una técnica, una manera de tocar, utilizando los 3 dedos, incluso el pulgar. De esta forma casual y fatídica surge, bueno, pues un nuevo estilo de tocar la guitarra que ha influenciado a muchísimos guitarristas, por lo menos en este país, y también por el mundo. 2 años más tarde, después del accidente, Django vuelve a salir a la calle a tocar, por las terrazas de cafés, por las calles, los patios, terrazas de cafés que había aquí antiguamente. Y así conoce un día al pianista Stephen Mougin, que, bueno, conquistado por la música de Django, le contrata para su orquesta y le saca de tocar ese estilo baile musette muy típicamente parisino para, bueno, que Django aprenda o se meta en el mundo de lo que hoy todavía se llama la música jazz band. Ya integrado en una orquesta de verdad, ganando para la época un sueldo enorme, Django, cómo no, con dinero en los bolsillos, piensa que ha llegado el momento muy oportuno para fugarse a la Costa Azul con una amiga de infancia, que más tarde será la señora Django Reinhardt. Junto con su hermano Joseph, Django lleva entre Montecarlo y Toulon una vida de músico vagabundo que un nuevo encuentro va a modificar. El pintor Émile Savitry oye a los 2 hermanos tocando y los invita a su casa llena de fetiches y tesoros. Allí les hace escuchar discos de algunos lejanos músicos que se llaman Duke Ellington o Louis Armstrong. Django se queda estupefacto. Descubre el parentesco que le une a esta música como esos hermanos de los melodramas que se reconocen por los tatuajes o las joyas de familia. Ya no se separa de Savitry, que le lleva a la lujosa casa de sus padres. Pero Django tiene sus propias ideas sobre el lujo y concluye: te debes aburrir aquí, hermano. Vente con nosotros a los carromatos. Savitry presenta a Django a Louis Bollat, entonces acordeonista y director de orquesta, que se lo lleva al Palm Beach de Cannes. Pero su destino musical ya es irreversible. Bollat y Django vuelven a París y allí, con Stéphane Grappelli, Roger Chaput y el inseparable Joseph, se juntan para formar un quinteto que para toda una generación será el quinteto. El quinteto del Hot Club de Francia aparece entre los tangos y el jazz sinfónico, trayendo una nota de frescor que el público no aprecia inmediatamente. Luego, el éxito se hace cada vez más patente, confirmándolo la buena acogida de la gente, viéndose turbado solamente por las frecuentes actitudes caprichosas de un Django a quien la gloria ha transformado en un ser un tanto insoportable. Pero en vísperas de la Guerra Mundial, la revolución del quinteto ha triunfado y el jazz tiene por fin su música de cámara. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, Django Reinhardt vive en un piso de la Avenue Frochot. Bien, el balance de la década que ha transcurrido desde la creación del quinteto no puede ser más positiva. La gloria de Django está en el cenit. Incluso, digamos que su fama le ha salvado la vida. Cuando durante la guerra intentaba pasar a Suiza con su mujer, fue arrestado por los alemanes. Y el oficial de turno, la gran suerte de Django fue que ese hombre tenía sus discos y le conocía. El músico errante se ha aburguesado un poco, es
un hombre que ya, digamos, se ha sentado fuera de los carromatos, pero por suerte, la familia está ahí para transformar esa habitación de campesinos en algo que tiene la dignidad de un campamento gitano. Y la madre de Django sigue paseando sobre las cosas, sobre las gentes, su mirada de vieja loba. El viejo quinteto había muerto con la ocupación alemana. Los bailes de Montmartre, de este barrio, iban a ver un grupo renovado. Grappelli se había quedado en Londres desde el principio de la guerra y era sustituido por el joven clarinetista Hubert Rostand. Cabalgando la ola del swing, Django acaba dirigiendo su propio cabaret, la Roulotte, el carromato, cuyo único inconveniente es tener un espacio tan reducido que en el local hay siempre más músicos que clientes. Pero Django ha cambiado, su música también. Él mismo se afina, ha descubierto Bach y Ravel y pronto será Bartók. Aquel joven gitano seductor y algo sencillo lleva hoy un bigote tipo Walt Disney, con mirada principesca y la bendición de los dioses, o mejor dicho, de los americanos. En efecto, su prestigio en Estados Unidos es enorme. Incluso una novela célebre le menciona en sus páginas. De esa época, precisamente, nos llegan las muy pocas imágenes donde se ve a Django improvisar. Sin embargo, la música ya no es todo su universo. A raíz de un periodo de paro que sobreviene tras los éxitos fáciles de la liberación, Django descubre la pintura. Allí encuentra un nuevo juego a la vez que una técnica que le parece más fácil de dominar que el temible arte de la fuga y el contrapunto. Así vemos, siguiendo los pasos del aduanero Rousseau, al contrabandista Django, orgulloso de sus lienzos como Stradivarius lo estaba de sus violines. Y hablando de violines, el de Grappelli iba rápidamente a recordarle su verdadera vocación. El reencuentro tuvo lugar en Londres. La amistad entre Grappelli y Django se basaba en una incompatibilidad de caracteres total y un entendimiento musical de difícil superación. Pero quizá ellos fueron los primeros sorprendidos al descubrirse una amistad patriótica y encontrarse casi a pesar de ellos improvisando sobre el tema de la Marsellesa. Bienvenidos y bien mojados a esta segunda parte de Jazz entre Amigos, en la que seguimos repasando la vida del legendario y genial gitano guitarrista Django Reinhardt. Pues bien, el famosísimo quinteto del que hablábamos antes, ya reconstituido, gozó durante unos años más de un breve pero intenso periodo de actividad. Conciertos en París, giras por el extranjero y grabación de discos históricos, entre otros el de la Marsellesa, que fue prohibido el mismo día de su salida al mercado por considerar las autoridades francesas en aquella época, recién terminada la guerra, de que podía ser un insulto para el himno nacional. Django, mientras tanto, había viajado mucho, tomado muchos trenes, agarrado unas cuantas pataletas y pintado varios cuadros. Por fin le llega lo que es una ocasión soñada para todo artista y especialmente para él: una gira personal por Estados Unidos. Pero este gitano, de carácter muy cambiante y un tanto especial, iba a él mismo echar a perder lo que podía ser su oportunidad de oro. En la gira a Estados Unidos hubiese obtenido más triunfos si Django, la misma noche de su concierto en el Carnegie Hall en Nueva York, no se hubiese encontrado al compatriota y campeón de boxeo Marcel Cerdan por la calle. Y si la natural morriña, multiplicada por estos dos espíritus sensibles, no hubiese hecho desgraciada la hora del concierto a Django, aquel público del Carnegie Hall no podría disfrutar de Django. Tras un nuevo interludio de paro y pintura, en 1951 se une a Hubert y Raymond Fall en el Club Saint-Germain. Desde ese momento se transforma en un músico modelo, llevando una vida tan recta y ordenada como los pentagramas que jamás utilizó. Vive en el Hotel Cristal frente al club y siempre es puntual.
claro está, el juego sigue ocupando un importante lugar en su vida y el fisco del azar sigue cobrándole un fuerte porcentaje de sus emolumentos. Pero ahora están Samoa y las orillas del Sena, y puesto a escoger entre brumas, las del río al amanecer parecen ya atraer más a Django que la de los cabarets nocturnos. En Samoa, Django es una persona muy respetada, no por ser Django Reinhardt, sino porque es un auténtico as del billar y que gracias a él, el Billar Club de Samoa pudo vencer al Billar Club de Fontainebleau. A Django le gustaba el billar. Le gustan esas largas series realizadas en el salón vacío, como si su increíble habilidad física encontrase su límite en ese juego casi abstracto de las 3 bolas. También le gusta la pesca, enganchando a veces el anzuelo en la oreja de su cuñado hasta conseguir agarrar un pez. Tiene una barquita y un arsenal de cañas de pescar de los mejores modelos. Oye tú, la temporada de pesca ha terminado, le dice un día un barquero. Hermano, responde Django, para cuando la abran igual ya me he muerto. Y Django se muere sentado en ese banco, víctima de una congestión cerebral, el 15 de mayo de 1953, unos días antes de la apertura de la temporada de pesca. No sé si sabéis que cuando un gitano muere existe una tradición y es que su familia, su gente, queman absolutamente todas sus pertenencias. La tradición es que no puede quedar nada en este mundo que pueda retenerle. Pero Django, que fue enterrado aquí en el cementerio de este pueblecito de Samoa-sur-Seine, donde él vivió los últimos años de su vida, ha dejado para la posteridad algo que nadie tiene el poder de destrozar. El disco, los discos, porque él grabó muchos, han conservado sus improvisaciones. Y como todos sabemos que el microsurco es eterno, bien, pues la serie de obras maestras que Django ha legado para la eternidad es innumerable. El pueblo manús mantiene su existencia inmutable. Babik, el hijo de Django, ha vuelto a la vida de sus hermanos, y la gloria del célebre guitarrista no ha modificado en nada aquella desconfianza que reunía a sus primos alrededor de su casa para asegurarse de que no le habían raptado. Quizás se creará una leyenda del gitano que había decidido irse a vivir a la ciudad, y a los gitanillos esos les parecerá algo tan fascinante como para nosotros Tarzán en medio de los monos. La mujer de Django ha vuelto al carromato. Joseph, su hermano, también. Quizá, con el paso de los años, los carromatos también han adquirido algo de respetabilidad. Pero también queda algo más de Django. Una cierta sonoridad de la guitarra bajo los dedos de Babik. Y, por supuesto, nuevas construcciones a su vez desplazaron el campamento gitano. El éxodo empezará de nuevo, sucesivamente parado o en movimiento, como todo lo que la vida para o mueve. Como estos músicos que el azar reúne y separa, y como esta película, que una vez más los ha reunido para volver a encontrar, a través del recuerdo de Django y a través de todo lo que es gitano en nosotros,
el ritmo de una vida y una libertad que él llevó hasta sus últimas consecuencias con la grandeza y la testarudez de una fiera apacible. En 1953 fallecía Django Reinhardt de una congestión cerebral. Tenía 43 años. Al año siguiente, en 1954, la Academia de Jazz francesa creaba el premio Django Reinhardt, que se otorga cada año al mejor músico de jazz de este país. En Jazz Entre Amigos no concedemos premios porque todavía no hemos inventado eso, pero sí regalamos nuestro tiempo a quien lo merece, y Rafael Faís se lo merece. Aquí está, precisamente, este gran músico en una actuación en aquel magnífico programa de televisión que se llama Musical Express, en donde su aparición aquí fue toda una revelación para el público español. Bonjour Gypsy, buenos días gitano. Este es el tema que nos ofrece aquí este gran guitarrista continuador de Django Reinhardt.
Este era Rafael Faís, un digno mantenedor de la llama del maestro Django Reinhardt. Un hombre que, igual que precisamente su maestro, se siente feliz por el mero hecho de hacer música. Un hombre para el que tocar la guitarra es todo un placer, como para nosotros escucharlo. Bien, nuestro jazz entre amigos de esta noche se nos termina, pero yo diría que afortunadamente no por ello va a dejar de resonar ese cálido, a veces nostálgico, a veces desgarrador sonido de la guitarra del gran desaparecido, el legendario Django Reinhardt. Supongo, creo que el eco de su música va a seguir en nuestras mentes. De todas formas, este es el primer programa. Hay otro, como hemos anunciado, y volveremos con lo que podríamos llamar el legado de Django, es decir, los seguidores. Por supuesto, entonces volverá Rafael Faís, que con su música y con su palabra, porque él nos hablará de él mismo y de su gran maestro Django. También Viréli Lagrén, otro gitano, muy joven, un chaval que pese a su corta edad es un gran guitarrista, y alguno más, todos ellos continuadores de ese, llamémosle, espíritu de Django. Y para cerrar este programa, yo creo que lo más procedente es pedirle ayuda a Rafael Faís para que nos ofrezca una bellísima versión de un tema compuesto por un americano, el pianista de color John Lewis, cerebro y director musical del Modern Jazz Quartet, que a la muerte de Django compuso un tema en su memoria. Así que aquí está Rafael Faís con esa bonita versión de Django, y por nuestra parte nada más. Desearos una buena semana, hasta la semana que viene, que seáis muy buenos. Adiós.